Hola, verdecillos. Bueno, estoy aquí, me he venido con la familia unos días a la costa del Mediterráneo, de vacaciones, así a pequeño burguesear un poquito. Y bueno, pues me he dado cuenta de que estoy ahora mismo en el piso termo-mediterráneo, que es el más cálido y el más seco de todos los pisos bioclimáticos del Mediterráneo. Y bueno, como sé que muchos de vosotros queréis hacer vuestros bosques de alimentos y tal, y que sean más sostenibles y que requieran menos agua y tal y pascual, bueno, pues viendo cómo viene el percal climático ahora mismo para las próximas décadas, pues he dicho, pues mira, aquí hay un montonazo de plantas fantásticas para hacer esos bosques de alimentos que requieran poca agua, que sean resistentes al calor, al frío, a la sequía, a la salinidad y un montón de cosas. Porque eso es lo bueno que tiene el clima mediterráneo, ¿vale? Las plantas adaptadas al Mediterráneo. Como sabéis, las plantas mediterráneas, la encina, por ejemplo, una encina en 20 años, pues igual no ha crecido mucho más que yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente el Mediterráneo, aunque es un clima fragante y maravilloso, es un clima muy duro para las plantas. ¿Por qué? Porque tiene dos épocas muy malas, que son el invierno, en el cual hace mucho frío, y el verano, en el cual hay mucha sequía. Por lo tanto, las plantas solamente tienen dos temporadas al año para poder crecer, que son la primavera y el otoño. Y entonces, bueno, pues en esa época pues tienen que almacenar todos los nutrientes que puedan, y por eso, como no pueden permitirse en cada época desfavorable tirar las hojas, pero claro, en los climas más norteños, cuando el periodo desfavorable es solamente el invierno, pues claro, los árboles tiran las hojas en invierno. Pero claro, aquí tendrían que tirarlas en invierno y en verano. Eso es un gasto energético inasumible para muchísimas plantas. Y por tanto, pues aquí en estos climas generalmente las plantas son verdes todo el año, son siempre verdes, ¿vale? Son perennes. La gente piensa que esos son los pinos, pero no. Por ejemplo, estos acebuches que tengo aquí detrás, que son olivos silvestres, pues son verdes todo el año. O las encinas también, por ejemplo. Entonces, bueno, estoy ahora mismo, ya os he dicho, en el piso termo-mediterráneo. Como sabéis, a medida que ascendemos en una montaña, hay, digamos, franjas de vegetación que están distribuidas dependiendo de la temperatura y de la humedad. A medida que asciendes en una montaña, la temperatura disminuye, hace más frío en lo alto de la montaña. O sea, cualquiera que nos hayamos ido un fin de semanita a la montaña y no te has cogido el jersey, pues has descubierto que en la montaña hace mucho frío por la noche, ¿vale? Entonces, a medida que vamos ascendiendo, hace más frío y además hay más humedad, ¿vale? Generalmente llueve más porque las montañas pues hacen digamos, un efecto barrera para las nubes y hace que las nubes descarguen el agua, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que asciendes hay más humedad y menos temperatura. Entonces, claro, yo ahora mismo estoy a nivel del mar, ¿vale? A unos pocos metros. En Logroño estamos a unos 380, creo recordar, hasta los 2770 y pico que tiene el San Lorenzo, que es el monte más alto de La Rioja. Pero aquí estamos, pues estoy a un par de kilómetros del mar, o sea, no puede ser muy alto. Entonces, claro, aquí las heladas pues no son muchas, por no decir ninguna. Pero eso sí, el calor es mucho, ¿vale? Entonces las sequías veraniegas son muy extremas. Entonces, este es el piso más cálido y más seco de todo el Mediterráneo. Sabiendo que estamos inmersos en una dinámica de cambio climático global, pues sabemos que los climas van a ser cada vez más secos y más cálidos, ¿vale? Entonces estos pisos bioclimáticos, que son estas franjas que os estaba diciendo, van a ir ascendiendo cada vez más. Cuando haga más calor, pues los pisos de abajo, que son los más cálidos, van a ir pudiendo subir, porque arriba en la montaña hará también más calor, ¿vale? Y más sequía. Y los pisos de arriba, que estaban acostumbrados pues a muy poca temperatura y mucha humedad, como hará más temperatura y menos humedad, pues se irán cada vez subiendo más, ¡pop!, hasta que desaparezcan por arriba, hasta que se caigan por arriba, entre comillas, y por desgracia las especies que albergan se extingan para siempre. Pero bueno, pues como os he dicho, me ha parecido una buena idea venir por aquí para enseñaros una de estas tardes tontas. Digo, pues mira, voy a dar una vuelta por los jardines de por aquí alrededor, por unos descampados de estos, y a ver qué voy encontrando, y lo que vaya viendo pues os lo voy enseñando. Así que nada, si os apetece, acompañadme y vamos a ver cuáles o algunas de estas plantas que vaya viendo y que creo que pueden ayudaros mucho para establecer esos bosques de alimentos mediterráneos que requieran poca agua y sean resistentes al frío, a la salinidad, a la sequía, al calor y a todas estas cosas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello.